vamos a volver a implementar el formulario. Entonces, denme un ratito para pasarles el link para que se vayan registrando. Listo. Tienen que poner la fecha de asistencia. Ahora lo voy a compartir pantalla para que lo vean. Ahí está. Ahí está. Aquí vas a colocar tu fecha la fecha de asistencia del taller. Hoy día, por ejemplo, 今天几月几号? 今天几月几号? O sea, ¿quién me puede responder eso? A ver, en chino. 今天几月几号? Ah, hoy es sábado. Sábado, muy bien. Pero he Ah, preguntado hoy es 几月. 今天. Ajá. Ahí estamos. ¿Qué La cosa es pregunta, 月? la pregunta es escribirlo con piñín o lo escribo en No, castellano. lo van a escribir en español. Por ejemplo, hoy día que es 20 de septiembre, le van a Ah, ya, escribir 20 de septiembre. Van a poner tu ya, nombre, tu apellido, tu DNI y tu código del aula. Y lo vas a ya. registrar. Algo muy importante, lo tienen que hacer hoy. Si lo intenta, si dice, yo fui al taller, pero lo hago mañana, no te va a funcionar. Ya no te va a funcionar el link. O sea que tienes que hacerlo hoy mismo. Ahorita o antes de que acabe el taller. ¿Sí? Muy bien, gracias a todos los que han prendido sus cámaras, que ya están listos para el taller. Voy a ver si es que falta por ahí alguien. Ya están ingresando sin mano. Si es que alguien falta darle a admitir, ya. Será después. Ahí está. Ian, Wanshanghao. 晚上好，老师。Wanshanghao Enrique. Wanshanghao. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a poner el link de nuevo para los que han llegado tarde. Voy a colocar el link en la mitad del taller también para que puedan registrarse y al final también volveré a poner el link. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de la cultura de la escritura china. Tenemos, como siempre, algunas preguntas al inicio. Si los caracteres chinos siempre han sido los mismos, ¿qué dicen ustedes? ¿Puedes No, repetir han la pregunta, por cambiado. favor? Ah, Me- Ah, medio. medio, ajá. Han cambiado, No han siempre han cambiado. sido los mismos. Han cambiado, muy bien, como dicen, ¿no? Vamos a ver también cómo eran originalmente, de dónde se originaron también, cuál es el origen de los caracteres chinos, cuántas veces han cambiado y por qué cambiaron. Pero después también vamos a ver algunos tips para reconocer, para entender mejor los caracteres y reconocerlos. Sí, Carmen, ¿tenías alguna pregunta? No, más bien me gustaría acotar algo. Los caracteres anteriormente eran más ideográficos. Ah, sí, sí, eran más ideográficos, parecía un poco más como dibujos. Efectivamente, justo eso vamos a ver, Carmen, ahorita que vamos a ver los huesos oraculares. Siempre me confundo al decir esa palabra. Por eso voy a pedir ayuda para que alguien que quiera leer, levante la mano, por favor. Ian, gracias, Ian. Ok, profesor. El origen. Los registros más antiguos que tenemos de los Hans datan del año 1250 a.C. en los huesos oraculares. Muy bien, ¿qué cosa eran los huesos oraculares? ¿Qué suena la palabra oracular? Oráculo. Ajá. ¿Y qué hace el oráculo? ¿Para qué? Este que te dice el futuro. Dicta el futuro. No, Ajá, dicta Ajá. el para futuro. adivinar. Ajá, Adivina. para adivinar el futuro. Entonces, para los chinos en la antigüedad, ellos utilizaban los huesos de algunos animales y los caparazones de tortuga también le ponían como un palito y luego hacían que se expanda y luego lo golpeaban ligeramente y veían cómo se resquebrajaba ese caparazón o ese hueso.
Y según cómo se resquebrajara, qué patrones tuviera eh, ¿cómo se llamaría, no? Esa forma de romperse de los huesos, los eruditos, adivinando el futuro, iban a decir qué cosa iba a pasar y lo escribían luego en esos huesos y esos caparazones. Bueno, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Para adivinar el futuro? No creo, porque nadie puede adivinar el futuro y menos en base a cómo se resquebraja algo. Pero sí sirvió para que nosotros conociéramos cuál es el origen de los caracteres chinos. ¿Sí? Y como bien dijo Carmen, son mucho más parecidos a dibujos antiguamente y son más como curvos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Hay más curvas o circulitos. Ahora eso ya no existe en los caracteres actuales, ¿no? Pero hay algunos que han quedado muy parecidos. Por ejemplo, yo veo uno. El coreano, ¿no? Parecen coreanos. Los coreanos sí tienen círculos. Hay algunos que se han quedado iguales, ¿no? Por ejemplo, ahí veo el Zhao. Bien, también, ¿no? Ah, sí. Hay caracteres que se han quedado muy, muy parecidos. Bien. Bueno, nos va a leer sobre Jiao Wen, otra persona que quiera leer. Yo, si quiere. A ver, Enrique y Jesús después. Xia Ku Wen. Durante la dinastía Shan se usaban caparazones de tortuga o huesos de animales para adivinar el futuro. Luego, grababan en ellos dichas predicciones. Ujú. Muy bien, entonces, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Se utilizaban estos caparazones o huesos para adivinar el futuro y ahí grababan las predicciones. Bueno, la próxima diapositiva me ayudará Jesús porque en esta solamente es para que ustedes puedan ver cómo es que en la columna que está más hacia la izquierda, tenemos los caracteres tal y como eran en los Oracle Bone, en inglés significa huesos oraculares. Así eran inicialmente, lo más antiguo, el registro más antiguo de los caracteres chinos. Y poco a poco fueron cambiando hacia la columna de la derecha, que son los caracteres que estudiamos actualmente. Pues, Disculpe, se habla siempre de que la cultura china tiene 5.000 años de antigüedad, pero su escritura recién comenzó hace 1.200 y tanto, ¿no? Sí, al menos de los registros, porque recuerden que si hablamos de la historia tiene que tener registros, estos documentos, ¿no? Algo en lo que Mm. se base, ¿no? Sí. Ahora, perdón, 1250 no, 1250 antes de Cristo, o sea, hace 3250 años más o menos. No, no es que sean 1250 años de historia, porque no, sería muy poquito. Eso sí sería muy poquito. No, De ¿cómo, 3000. cómo? No entiendo. Antes de Cristo, 1.250 años, ¿o no? Ajá, O sea, eh, mm, como ah, yendo 3000 años claro, hacia atrás. Un poco más claro, de sí. 3000 años. O sea, desde la mitad, ¿no? Desde la mitad Claro, de... Ya lo entiendo. Ok. claro. Más o menos de la mitad de la historia, ¿no? Que podemos conocer. Bueno, acá tenemos varios caracteres que son caracteres muy conocidos por nosotros. Por ejemplo, está el de la luna, ¿no? El de la luna, como decía Carmen, inicialmente era muy ideográfico, parece un dibujo de la luna. Pero a medida que ha ido avanzando, pues se convirtió en este, que ya no parece un dibujo de la luna. El pez también, ¿no? Y es muy pictográfico, pero a medida que fue evolucionando, ya no, ya no. Ahora, esto es concerniente a el pasado lejano, hace 3000 años. Pero Jesús nos va a leer esta diapositiva que tiene que ver con un cambio más cercano al futuro. Al futuro no, al presente. A inicios del siglo XX era notorio que China se encontraba atrasada frente a las potencias de Occidente. Era consenso que se necesitaban reformas. Sin embargo, existían muy distintas propuestas sobre lo que debían hacer. Muy bien. China no siempre ha sido el país potencia mundial que es ahora. Hoy China es líder en tecnología,
es líder en economía, es líder en muchas cosas hoy, Profe, pero China no necesariamente, ¿sí? no, lo que yo leía es que China básicamente no era un país de guerra, sino de diplomacia y de comercio, Así es. sino los europeos, bueno, tienden a ser muy violentos y siempre van a la guerra, ¿no? Y cuando los atacaron a ellos, quemaron sus bibliotecas, y es cuando lo que pasa es que los países exteriores a China, ellos los llaman bárbaros, Ujú. y su forma de pelear era, es decir, si un bárbaro lo atacaba, ellos se hacían amigos de otros bárbaros, y entre los bárbaros hacía que se pelearan. Ah, mira, eso está interesante. Era por eso que no necesitaban armas, pero cuando llegaron los europeos, puta, los dominaron, ¿no? Sí, mira, qué interesante que menciones eso de la guerra porque tiene que ver con el contexto histórico al que quiero llevar con los debates del siglo XX. Uno de esos eventos que es muy relevante son las guerras del opio, que como bien dices tiene que ver con la supremacía de Europa que quiso forzar a China a hacer un libre comercio, pero un libre comercio ya malo, ¿no? ¿Por qué? Porque querían introducir el opio. ¿Qué cosa es el opio? El opio, saben ustedes que es La una droga. droga, es algo que vuelve adictas a las personas. Entonces China dijo, no me metas ese producto a mi territorio, porque yo no quiero que mi gente se vuelva adicta. Eso va a generar un problema. Eso no te voy a permitir comerciar. Y entonces los ingleses, los europeos también hicieron una guerra en la que China perdió. Recuerdo Los que antes, derrotaron militarmente. disculpe, profe, antes de eso me enviaron a un general o algo así, el viaje de McCartney, creo que se llama. McCartney Ah, va y les presenta digamos, los desarrollos tecnológicos en ese entonces la máxima potencia mundial que era Gran Bretaña. ujú, Pero los chinos, para ellos era cosa ya lo conocían todo, así que no les impresionaba. claro. Bueno, el resultado de eso fue que China tuvo que dejar entrar el opio en su territorio. Efectivamente hubo una crisis de adicción de la gente que se volvía adicta al opio y la gente que hacía plata con las drogas, pues se volvió muy millonaria, ¿no? Como suele pasar en muchos capítulos de la historia. En fin, Profe, lo que sucedió es ah, que China entró en una crisis. Entonces, China estaba muy atrasada con respecto al mundo. Y una de las causas también era el lenguaje. ¿Por qué era el lenguaje? Porque el lenguaje era muy difícil. Tomaba mucho tiempo a los niños aprenderlo y eso, los que eran de la élite, que tenían acceso a educación. Y por lo tanto estaban atrasados en ciencias y en otras materias. Por lo tanto, era consenso, todo el mundo estaba de acuerdo en que la lengua china tenía que cambiar. Para que China se desarrolle tenía que haber una simplificación. Sin embargo, habían dos bandos. Antes de eso, vamos a leer el problema. Creo que ya, más o menos es lo que estaba explicando, ya. Ya me he adelantado. Los niños debían invertir mucho tiempo en la escuela aprendiendo el difícil sistema de escritura, lo que restaba dedicación a otros cursos. Aparte, ¿no? Había grandes diferencias entre la lengua clásica y el chino hablado. O sea, la lengua clásica, que también era como que el canon para lo escrito, la lengua correcta, y el chino que hablaban toda la gente en su día a día. Entonces había una diferencia que tú decías, pero si se escribe así, pero la gente habla así, ¿no? Entonces era complicado. Sin mencionar que no existía homogeneidad entre el habla de distintas regiones, porque ustedes saben que en distintas regiones de China tienen sus diferentes dialectos. Ustedes han estudiado, ¿no? Shanghai Hua, Putong Hua, que es el que aprendemos nosotros, pero también hay diferentes, ¿no? Todos los que terminan en Hua. E incluso se registran variaciones a nivel escrito. Sí, l- a nivel del habla era un caos. Y a nivel escrito también habían algunas variaciones. Y fíjense en esto. Este es un ejemplo, ya es un ejemplo extremo, ¿no? De cómo un mismo carácter se escribía de diferentes formas en diferentes lugares o en diferentes usos. Entonces no se entendían, pues, si cada quien escribía a su modo, ¿no? Era un problema. Ante este problema, había dos propuestas. Una era del team de los radicales y la otra de los moderados. Los radicales decían,
El problema son los caracteres chinos. Son muy difíciles, no hay consenso, es un desorden. Hay que utilizar, hay que romanizar la lengua, que es utilizar el alfabeto que nosotros usamos, este que estamos viendo aquí, ¿no? La letra T, E, A, M, ¿no? Esas letras para escribir el chino y olvidarnos ya de los caracteres. Y había otro grupo de personas que decía, no, tampoco hay que ser tan exagerados, tampoco hay que ser extremos, vamos a simplemente hacer unas simplificaciones a los caracteres chinos para que sea un poco más fácil y además que con esa simplificación también un plan de homogenizarlo, ¿no? Y hacer una reforma, pero no eliminar los caracteres chinos. En fin, ¿qué pasó? Que estas dos visiones alguien tenía que ganar, una de estas dos tenía que implementarse. Y entonces, antes de llegar a esa parte de la implementación, vamos a ver también algunos de los fundamentos que tenía cada grupo. ¿Alguien que quiera leer los fundamentos? Los argumentos. A ver, vamos a llamar a Yo, profesor, Joaquín y profesor, ¿me luego escucha? Oral. Ah, Para otro. Los que quieran participar, levantan la mano o escriben en el chat. Joaquín, entonces vas a leer los del Team Radical. ¿Cuáles eran sus argumentos? Sí, lo tienen radical. Lo más práctico, más cercanía a las lenguas occidentales, desdén por lo antiguo. Ujú. Y Coral también, ¿no? Los de los moderados. Vas a leer sus argumentos. Algunos ya sabían Hanse, pérdida de la cultura e identidad nacional y añoranza de lo antiguo. Ajá. Eran visiones opuestas. Miren en lo último, ¿no? Los radicales tenían desdén por lo antiguo porque además había un tema político en ese mismo contexto en China. Recuerden que China hoy lo gobierna el Partido Comunista y ellos tenían un desdén por lo antiguo porque lo antiguo representaba el régimen anterior vertical de diferentes clases sociales, de un marcado autoritarismo, ¿no? De explotación. Entonces, para ellos todo lo antiguo, todo era malo, ¿no? Entonces querían cortar con lo antiguo y hacer algo totalmente nuevo. Es algo revolucionario, pues, ¿no? Va acorde a su pensamiento. En cambio, los moderados eran más bien del otro lado, ¿no? Que decían, no, sí, lo antiguo es bueno. No hay nada malo con la China como ha sido siempre, ¿no? El imperio chino y todo eso. Entonces decía, solo hay que hacer una reforma. Pero también tenían un buen argumento los de los más extremos, ¿no? Los radicales, que adoptar el lenguaje, el alfabeto, el que usamos nosotros, ¿no? El alfabeto occidental, era más práctico, era mucho más práctico. Y el contraargumento de los moderados era que muchos chinos, bueno, no muchos chinos, algunos chinos, los que sí eran alfabetizados, los que tenían acceso a educación, ya sabían los Hanzi. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar algo nuevo cuando hay gente que ya maneja los caracteres chinos? No sé si era tan buen argumento, porque muy poca gente sabía leer y escribir. Pero hay el del medio, ¿no? La última polémica, que habla que eh, los radicales decían que adoptar una, adoptar el alfabeto occidental nos iba a poner más cerca de las lenguas occidentales. ¿Eso qué significa? Va a ser más fácil el intercambio cultural. De repente, si ellos hubieran ganado, para nosotros sería más fácil aprender el chino porque solo aprenderíamos pinyin, ya no aprenderíamos caracteres. Si la historia hubiera sido diferente, pero ya sabemos que al final eso no sucedió. Y por otro lado, los moderados dijeron que eso hubiera sido una pérdida de cultura e identidad nacional porque los caracteres, querámoslo o no, son patrimonio cultural de China. Es algo que a muchos nos llama la atención también, ¿no? Yo más me voy por un lado o para el otro, pero creo que en este argumento de acá del medio le doy la razón a los moderados, ¿no? De que los caracteres sí son algo muy valioso, ¿no? Culturalmente. Y se hubiera perdido. O hubiera quedado en los museos de historia. Bueno, ¿qué pasó en la realidad? Porque esto es un debate de ideas. Pero ¿qué pasó en la realidad? Vamos a ver, alguien creo que había levantado la mano que quería leer.
Sí, está a la mano de... Es que no veo quién es. Ah, Catherine. Sí, Catherine Medina. En 1935, el Kuomintang publica una lista de 324 caracteres simplificados, pero esta medida es rechazada socialmente. El gobierno da marcha atrás y retira su reforma, y retira su Ujú. reforma. Ajá. Para esto, el Kuomintang era el partido que gobernaba, era el gobierno antes de que el Partido Comunista Chino tomara y refundara, ¿no?, la República Popular de China. Ellos, el Kuomintang, antes de la revolución, proponen una simplificación de los caracteres de 324. Pero como dice acá, la gente dice, no estoy de acuerdo. Y no acatan, pues, ¿no? El gobierno tiene que dar marcha atrás y retira su reforma. A ver, alguien que quiera leer sobre Hanzi Kaike. Ian, a ver, vamos a darle la palabra a Ian otra vez. En 1956 se publica la primera lista oficial ofreciendo una alternativa simplificada de 515 caracteres y 54 radicales. Y 54 radicales. Ahora, cuando hablamos de radicales, estos radicales sí nos referimos a los de los caracteres chinos, ¿no? Por ejemplo, en la palabra ni, de ni hao, ¿qué radicales tenemos? ¿Qué radical tenemos a la izquierda? Ren de persona. El de Ajá. persona, ¿no? Ajá. Ese tipo de radicales son los que se simplificaban o los que se estaba proponiendo simplificar en esta lista, además de 515 caracteres. Pero recuerden, esto ya no es en 1935, eso es en 1956. ¿Y qué pasó con esta reforma? ¿Habrá tenido éxito o no habrá tenido éxito? Bueno, acá de repente está una de las claves, ¿no? Acá todavía gobernaba el Kuomintang, pero en 1949, ¿qué sucede en China? Algo muy importante. Se proclama la... Se vuelve Eh, socialista. Sí, bueno, ellos, claro, Digo, el Partido Comunista eso es es el que proceso toma el social. poder, Ujú. ajá, y se proclama la República Popular de China. Empieza un nuevo capítulo en la historia de China. Entonces, con eso, ya en 1955, otro era el panorama. Era un panorama de gran cambio social, porque recuerden que Mao Zedong y el Partido Comunista de China no solo quería hacer reformas económicas, hubo una gran incidencia en lo que se llama la revolución cultural, en donde, bueno, también se puede decir que hubo muchos excesos, ¿no? Y quizás muchas pretensiones de querer controlar todo el aspecto cultural de un país desde arriba, ¿no? Pero bueno, una de esas cosas, una de esas propuestas era la reforma de la escritura. Y la reforma de la escritura, el Hanzi Kaike, sí tuvo éxito. Esa sí tuvo éxito. Sin embargo, no se quedó ahí. Porque en 1964, ¿qué pasó en 1964? A ver, ¿quién nos va a contar lo que pasó en 1964? Ah, Silvana. Gracias, Silvana. 1964 se creó la Tabla General de Caracteres Simplificados, añadiendo más caracteres a la lista, pero el gobierno no paró ahí. No por ahí. O sea que agregó más simplificación, hizo más reformas, pero no por ahí. ¿Qué cosa es lo que buscaban? A ver, ¿qué me dice? ¿Hasta dónde querían llevar? Eh, María Victoria. Se decía que el gobierno chino estaba haciendo todas estas reformas solo como medida provisional, con la real intención de eliminar los Hanzi y adoptar el alfabeto latino, pinyin. Muy bien. Es decir, en el fondo, ¿cuál era el team de el Partido Comunista Chino? ¿De los moderados o de los radicales? Radicales, ¿no? De los radicales. radicales. Ellos querían eliminar los caracteres chinos y pasar a escribir el chino con A, B, C, D, E, F, G, ¿no? O sea, Como nosotros aprendimos en el cole. profe, Mao En- Zedong, o sea, era de esa corriente. Era de esa corriente. Era de esa corriente porque también en ese tiempo
pienso yo, ¿no? Eso no es un dato, sino es lo que me hago una idea. Había un gran deseo de internacionalizar las luchas, ¿no? Recuerden que Rusia también en ese momento era la URSS, ¿no? La Unión Soviética. Y en muchos otros países también. Entonces, había un deseo de China de conectar con esos otros países que tenían una afinidad política y era mejor hacerlo con, digamos, tratando de, en vez de aumentar las diferencias, salvar las diferencias, ¿no? Y había una ansiedad también había una ansiedad real que todo el mundo, más allá de que si eran comunistas o no eran comunistas, sabían que China necesitaba hacer reformas en su lenguaje para desarrollarse. Eso era algo que nadie discutía. Nadie estaba en desacuerdo con eso. Yo Pero entiendo, bueno, yo entiendo, profe, como que parece que renegaban de su forma de pensar, ¿no? Que su forma de pensar antigua los atrasaba con respecto a Occidente. es que era complejo, ¿no? O sea, el sistema de escritura chino es innegablemente complejo. Puede ser muy bonito, a mí me parecen muy bonitos los caracteres, me encanta la caligrafía, pero reconozco que demora más enseñarle a alguien a escribir en chino que enseñarle a escribir en pinyin o escribir un idioma que no tenga caracteres. No Pero sé. también veo que, es decir, ellos apuntaron más a enriquecer a las propias personas en lugar de enriquecerse a un grupo de personas, ¿no? Me refiero a darles educación a todo el mundo. Sí, Porque al fin y al cabo justamente esa es la clave del éxito de China, ¿no? esa es la clave. ¿Por qué? Mm. Porque justamente el problema era que la educación era elitizada. No había grandes, el porcentaje de analfabetismo era inmenso. Entonces, con este tipo de reformas se bajó mucho. Bueno, aparte de, de tomar otras medidas para agrandar el acceso a la educación, ¿no? Bueno, el gobierno ideológicamente tenía pues esta consigna de abrir, de quitar privilegios, ¿no? De que la educación, la salud y todo sea del acceso de todas las personas. Y Sí, lo efectivamente en sí, la eso educación se logró. prácticamente porque, como usted dice, los niveles de los que no sabían escribir ni leer eran muy altos y por eso era Ujú. como si unos pudieran tener todo, pero los demás no. Y entonces yo pienso que los radicales se cansaron de todo eso, que ya no querían ni saber de los Hansi ni nada de eso. Por eso. Claro. Claro, es que por eso es que, como tú dices, por eso es que los radicales tenían como que desdén por lo antiguo, tenían cólera de lo antiguo, porque lo antiguo representaba que algunos sí tengan acceso y otros no, ¿no? Yo Y Representaba sup- una China representaba la dispar, desigualdad, la la desigualdad. desigualdad. Entonces ellos Profe, querían disculpe, romper con eso. yo supongo que los radicales eran impulsados por países occidentales, ¿no? No necesariamente, ¿no? No Pero siempre necesariamente. escuché que Mao Zedong en ese sentido era financiado, no sé, o apoyado desde Gran Bretaña o Estados Unidos. Mm, Por- no tengo esa información yo, pero no había escuchado eso. Pero lo que sí sé es que, claro, o sea, si es que viene, por ejemplo, si viene de corrientes ideológicas marxistas, el marxismo no es un pensamiento original de China. Porque Eso literal es cierto. estarías cambiando la cultura. Si eliminaban los Hanzi, te eliminabas casi toda la historia de China. Claro, Mm, eso es verdad. mm. Y la revolución cultural, por eso digo que tiene varios excesos, porque la revolución cultural tuvo pretensiones muy grandes de controlar la forma en cómo la identidad cultural, de reformar toda la forma de pensar de las personas, ¿no? Puede ser que con buenas intenciones, con intenciones igualitarias, pero yo creo que ahí hay discusiones, ¿no? Sobre cómo se hicieron las cosas en la revolución cultural. Sí, la uso porque cuando llegaron las potencias de Occidente, es decir, las personas que eran prácticamente despreciadas, tomaron como un poco más de libertad y por eso dijeron que como siempre habían sido despreciados, querían cambiar todo desde cero. Por eso siempre los radicales no querían nada saber con la antigua, porque prácticamente sus padres, sus abuelos, eran despreciados porque prácticamente no sabían ni leer y por eso querían acabar de todos modos de eso. Querían
un cambio. Y bueno, y lo que todos estaban de acuerdo es que querían un cambio para mejor, querían el desarrollo de China. Ahora, ¿se cumplió esta pretensión del gobierno chino de eliminar los Hanzi? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque hoy día estudiamos los Hanzi, se siguen enseñando los Hanzi. En 1977 se publicó un segundo plan de simplificación de los Hanzi. Sin embargo, este plan no tuvo éxito. El gobierno dijo, no paramos hasta que lo cambiamos todo, pero la gente dijo, no, aguanta, ahí nomás. Te acepto algunas modificaciones, pero ahí nomás, ya no me cambies más los Hanzi. Disculpe, Entonces tuvieron que acatar. yo supongo que ya no hubo un tercer plan, ¿no? Ya no hubo, ya no, Claro. es que el segundo plan fracasó, entonces sí el tercer, más bien, No, buena es pregunta, que sí estos hubo son un tercer con Mao plan. Zedong. Ya estaba Deng Xiaoping, creo, como máximo líder de China. A ver, vamos a ver qué año es. Porque en el 75 creo que muere Mao Zedong. Ah, claro. Claro, ya ese es 1986 cuando se hace no el tercer plan, sino la revisión final. La revisión final, ¿qué cosa es? Es que el gobierno pues escucha que el pueblo ya no quiere más cambios y dice, bueno, vamos entonces a abolir el segundo plan, es decir, eso ya no tiene efecto, lo tiramos al tacho y más bien del primer plan que sí me lo aceptaron, vamos a añadir algunos caracteres. Y ahí quedó la cosa. Y ahí terminó la historia de la simplificación de los caracteres, que de todas maneras nos ayudó bastante porque no sé si han visto algunos caracteres en el diccionario cuando sale versión simplificada y versión tradicional. La versión tradicional parece un monstruo de la cantidad de trazos que tiene, ¿no? Entonces yo creo que sí fue positivo. Y además que no fue solamente China. Japón también hizo algunas simplificaciones a los kanji, diferentes y no tantas como China, pero también, ¿no? Hizo algunas simplificaciones. Y los coreanos pues hicieron, los coreanos sí fueron radicales, ¿no? Corea es un ejemplo de cómo sí se aplicó un proyecto radical de cambio en el lenguaje, porque ellos ahora usan el Hangul. ¿Ustedes, algunos les gusta la música o las series coreanas? Estoy seguro que por ahí hay varios. Y han visto que el Hangul, antes los coreanos usaban caracteres chinos, pero ahora todo es en Hangul. Esos que son No, bolitas. profe, los de Corea del Sur y los de Corea del Ah, Norte. uy, me agarraste. Eso sí no sé. Yo Porque supongo que los de Corea del Sur sí, porque fueron dominados por Estados Unidos, que quizás les exigió que cambien su forma de escribir, ¿no? puede ser, miren, porque miren, Mm. y ahí sería Bueno, interesante, ahí porque más allá profesor, de... ahí profesor ambos usan el Hangul, porque el Hangul en realidad se da antes de la conquista de Estados Unidos. Ah, el Hangul, el cambio es previo. Eso de verdad que no lo sé porque no es parte también de lo que estamos viendo ahorita que es China, Ah, exactamente, sí. pero Pero sí gracias se da por antes, el ¿no? aporte. Entonces, esa reforma en el coreano es previa a bueno, a todos Disculpe, esos eventos políticos. profe, ¿y el Hangul cómo es? ¿Es como un pinyin? No, el pinyin es con las letras del alfabeto romano, pero el hangul, no sé si lo han visto, son como bolitas y palitos. Cuando han visto el juego del calamar de repente y ven los títulos Sí, escritos en coreano, óvalos. son como óvalos, ¿no? Ujú. Ese es el hangul. Sí. Bueno, y esa es otra historia, esa es la historia del coreano. Ahorita que estamos viendo la historia de China, bueno, ahí hay una pregunta creo de Jesús López. Floshi, entonces eso quiere decir que de eso viene, de esas reformas vienen el idioma del chino simplificado, ¿verdad? Así es. El chino tal y como lo conocemos hoy es lo que es porque hay una historia que tiene que ver con política, tiene que ver con una necesidad de desarrollo, ¿no? Con ciertas condiciones sociales que hicieron que el chino evolucione y cambie. Pero es lo que hemos visto con más detalles el último episodio de, de los cambios en la escritura china. Porque como vimos en la primera imagen, que está bien lejos por acá, no, esa no es. Esta de acá a lo largo de los miles de años de historia china, han habido diferentes cambios en la escritura que obedecerán a otros fenómenos sociales, que no son, sería muy difícil hacer un taller y abarcar y analizar todos esos cambios. Pero bueno, ya son 7:40. Voy a poner el link de nuevo
para los que se han conectado y todavía no marcan su asistencia, recuerden que ahora ya hay un link de asistencia de nuevo. Antes no había, ahora lo han vuelto a implementar. Y el link es el siguiente que les estoy poniendo en el chat. Ebert, ¿tenías alguna intervención? Ebert. El código del aula, ¿cuál es? Ah, el código es el que sale en tu grupo de WhatsApp. El que dice CG25 o 24 o algo. Ese es el código. Bueno, Ok, esa ha gracias. sido la última parte de la cronología de los cambios en el chino mandarín. Y hoy el chino mandarín se ve de esta manera. De esta manera, ¿no? Esos son los caracteres que nosotros conocemos y estudiamos en clase, ¿sí o no? Sí, profe, pero Shubushu. en qué año definitivamente dijeron ya? Desde este momento van a utilizar estos Hansi. ¿En qué año? O sea, el último cambio fue en 1986. Y ahí quedó, y ahí no se han hecho más cambios. Y es lo mismo que estamos estudiando ahora, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando ahora. Recuerden que nosotros estudiamos el chino mandarín que se usa en China continental. Porque si ustedes se van a Taiwán, ahí utilizan los caracteres tradicionales, ¿no? Porque recuerden que ellos también políticamente nada que ver con la República Popular de China. Son otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí usan los caracteres tradicionales y eso de repente no lo van a poder entender bien porque son un poco diferentes a los simplificados. Disculpe, Loshi, ¿el código del aula cuál es? El nuestro es CG2406, creo. A ver, fíjate en el grupo de WhatsApp. Ahí está el código del Ah, aula. ok, ok. Sí. ¿Eso es para colocar asistencia, Luchi? Sí, es para colocar asistencia en ese link. Para que se ganen los puntos de asistencia al taller. ¿En qué enlace? ¿Cómo se pone? ¿Perdón? En lo que he enviado, ¿no? En el enlace que he enviado. Sí, en ese enlace que he enviado. Ah, Eh, ok. para los que recién se conectan, estamos volviendo a la modalidad anterior, porque antes había un enlace para poner asistencia, ahora se está implementando, se está reimplementando. También estamos haciendo reformas en el IPC, pero no en el lenguaje, sino en algunos procedimientos y formularios. Bueno, entonces, aquí hay varios caracteres que ustedes ya conocen, ¿sí o no? Incluso los de primer ciclo. Sí, Sí, Jan, por ejemplo, y que su forma en radical cambia un poquito, ¿no es cierto? Como el carácter ni, como decíamos al inicio. ah, Muchos de estos caracteres, entonces, ¿qué tienen en común estos caracteres que están en pantalla? que reflejan una ideografía, son una cosa real. pictográficos. Son pictográficos algunos, ¿ah? El de boca, por ejemplo, ¿no? Un poquito. El de noche, por ejemplo, no sé qué tan pictográfico sea. El de pulgada tampoco. Pero hay otra cosa que tienen en común todos estos caracteres que están en pantalla. Joaquín. Son cuadrados, medio cuadrados. Loshi, ¿qué diferencia habría entre boca y encierro? Ah, Aparte del tamaño. ya. Que el radical de boca es un cuadrado que se ubica en alguna parte del carácter, pero el de encierro siempre va a ser encerrando el carácter. Por ejemplo, el carácter de país, ¿se acuerdan? Chongguo, ese Claro. guo, el radical del encierro siempre va a ir en la parte de afuera. Es un cuadrado que encierra todo, como su nombre lo dice. Y ya prácticamente les soplé la respuesta. ¿Qué ¿Están tienen en radicales? común? Son radicales. Muy bien. Pero no son radicales de que quieren cambiar el lenguaje radicalmente. Son radicales, esta vez hablamos de radicales, de partes de un carácter chino. Te da una pista de qué se trata. Muy bien. Los Por eso radicales, me gustan los radicales. a mí también me gustan los radicales, porque te pueden dar una pista de qué significa el carácter, o también algunas veces te dan una pista de cómo se pronuncia el carácter, ¿no? Por ejemplo, un radical, en algunos casos, el radical, este de acá, ¿no?
No, ya, este li, el de la fila 7, al final, li, en algunos casos no tiene mucho que ver con el significado, pero está ahí porque el carácter se lee li. Entonces, le dice, te doy una pista de cómo suena este carácter. O de qué significa o cómo suena. Pueden tener esas dos funciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la palabra abuela, ¿qué radical encontramos? De mujer. De mujer. Nos da una pista sobre el significado. Ok. Y el carácter de cortar. ¿Se acuerdan ese radical? ¿Van? Parece pan de medio, ¿no? Pero no es Ujú. pan porque le faltan Tao. dos. Tao. Tao, muy bien. Tao significa cuchillo. Eso sí nos da una gran Ujú. pista sobre lo que significa la palabra. ¿Por qué? Porque cortas con un cuchillo. Tao. También tenemos el carácter de quemar, shao. ¿Y qué radical es este? Guo. El fuego. 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 Obviamente Fuego. para quemar necesitas fuego. El carácter de recuerdo, ¿qué radical tiene? Sin. Corazón. Sí. Corazón. ¿No? En tu corazón están ahí los recuerdos. ¿De quién serán los recuerdos? No sabemos. Luego tenemos la palabra manantial. ¿Qué radical tiene manantial? Luis. Agua. Shui de agua. Agua. Ahí también nos está dando una gran pista sobre el significado. Y en el carácter de durazno, ¿qué radical tenemos? Mu. Mu, el árbol. Ajá. Muy bien, también nos está dando una pista sobre el significado. En la mayoría de estos ejemplos he puesto radicales que nos dan pistas sobre el significado, pero no siempre va a ser así. También en este me encanta. Este era mi firma, les cuento. No sé cómo la RENIEC me aceptó poner una firma así. Es que este Hanzi, estoy ahorita en chino, no en japonés. Este Hanzi tiene las dos cosas que más me gustaban, ¿no? El sol y la luna. La dualidad, una de las dualidades más importantes en toda la historia. Este Hanzi se lee Min y claro, tiene que ver con brillante porque el sol y la luna ambas son fuentes de luz. El código lo encuentras en tu grupo de WhatsApp. De la clase de chino, tu grupo de WhatsApp, el nombre del grupo es el código del tu aula. Acá también tenemos un radical semántico con otro radical semántico, es decir, ambos radicales nos dan una pista sobre el significado. ¿Qué significa este carácter que tiene humano y árbol? Yo, ¿Qué significa? descansar. Descansar. Muy bien, porque un humano que se recuesta en un árbol está descansando. Pero no siempre es esta combinación. En este caso tenemos un radical semántico. Semántico se llama cuando nos da una pista sobre el significado. Y un radical fonético, es decir, un radical que nos da una pista sobre la pronunciación. Este es el Hanse de. ¿Alguien lo conoce? Ton de centro. Centro, El centro. radical es chung de centro, pero el carácter chung, este carácter no significa centro. Tiene algo que ver con metal. Duro. Tampoco. Es algo, a ver, que cuando quieres llamar a alguien, lo hace sonar. Tiqui, tiqui, tin. Campana. ¿Campana? Campana. Muy bien, es una campana. Una campana, claro, el metal te da una idea del material del que está hecho la campana. Te da una pista sobre el significado. Y este chung, este otro radical, te da una pista sobre la pronunciación. Porque campana en chino Pronunciación. es, se dice chung, igualito que centro. Chung. Oh. Entonces los radicales tienen una de esas dos funciones. Ahora, ¿siempre van a tener dos radicales? No siempre. En este caso tenemos el carácter qin, Sí. que tiene
tres radicales. El que está en este lado, en el lado izquierdo, significa De sol. sol. Se parece al de ojo, pero le falta una raya. Sol. El de acá, este no sé si muchos lo ubican, pero es el shon, es que no está igual, ¿no? No está igual, le falta un Sí. trazo. Le Pero es falta el, una rayita en la primera en la línea. ajá, ese primer trazo, cuando es radical, se omite. Entonces, este es el radical de vida, que es diferente al Hans de vida. Y abajo de ese radical tenemos la luna, Yue. Yue. Ajá. Aunque muchos dirían que es el de vida y el de luna, todo junto, es el radical. ¿Por qué? Porque este de acá, vida y luna, cuando se juntan, hacen azul. Y azul se dice en chino, qing, qingzi. También se dice lan. Es otra palabra para decir azul. Pero una No palabra más sabía. antigua es qing. Es un radical fonético, porque este es qing, segundo tono. Y este de acá, de la izquierda, sí es un radical semántico. ¿Por qué? Porque este carácter qing significa despejado. Es decir, un día en el que el clima está soleado. Y también tenemos caracteres que tienen tres radicales, pero lo tienen en otra estructura. Mira, acá tenemos uno a la izquierda, otro derecha superior y otra derecha inferior. Pero acá tenemos arriba, centro y abajo. Es el carácter I, como en is y o is. También, ¿no? Tiene diferentes radicales que lo componen. Y hay caracteres que tienen muchísimos radicales. Es más, que tienen radicales dentro de los radicales. Por ejemplo, acá el de boca es parte de otro radical más grande. Acá también está el de boca, ¿no? En el radical yen también está. O sea que los caracteres pueden tener no dos, no tres, sino varios radicales. Mientras más grande, más complejo sea el carácter, más radicales suele tener. Ah, y algo también que es bien importante es que no todos los radicales se ven igual cuando son caracteres y cuando son radicales. Por ejemplo, el radical de fuego son cuatro puntitos en la parte de abajo. Y el carácter de fuego, totalmente diferente. Es más, el radical de fuego se parece más al carácter de corazón que al carácter de fuego. El radical de feliz, no, perdón, el radical de corazón, en la palabra feliz, por ejemplo, kuai, totalmente diferente. Cambia totalmente. Y el radical de agua también, ¿no? En palabras como sí, lavar. Son dos puntitos y un check. Entonces, hay algunos radicales que es bueno entender qué significan y saber que son muy diferentes al Hanzi del que se origina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me- Meyo. Yo quería saber por curiosidad si aparte de China, por ejemplo, los otros países como Singapur, Malaysia, también usan el simplificado o el tradicional. No sé sobre Singapur o Malasia, honestamente. Yo soy profesor de japonés también, así que te puedo hablar de Japón. Japón utiliza los caracteres chinos porque los Hanzi llegaron a Japón en algún momento, lo adoptaron. Y en el caso de los kanji, que son la escritura china que se utiliza en Japón, ellos simplificaron muy poco, muy pocas cosas. Entonces el chino tiene ideogramas mucho más simples que los japoneses. Eso es lo que Ya, podría decir. sí. Otra duda. Entonces, esos caracteres que tanto nos asustan, que son grandotes y muy difíciles de escribir, solo son un montón de Hansis juntos. Sí, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad se componen de elementos que a veces son un Hans. ¿Sí?
Y si tú sabes escribir cada parte por separado, entonces sabes escribir el carácter que... Si sabes escribir las partes, sabes escribir el todo. Ahora, no todos los caracteres que tienen un montón de trazos se componen exactamente de como un rompecabezas de radicales, ¿ah? Hay algunos que tienen trazos sueltos, que no son radicales. Y ahí también pues tienes que aprender a escribir, ¿no? Por ejemplo, el carácter, a ver, ¿cuál a mí no me gusta? El de Shangtan, Shangtan Chia, de Navidad. Es un poco difícil. A ver, ¿dónde está el? Acá está el chat. Ya, a ver, las personas que recién están entrando, les voy a colocar el link para que puedan colocar su asistencia, ¿ya? Uy, mi computadora se relagió. A ver, vamos a ver. Ya. Ajá, ahí está, por ejemplo, el Dan de Navidad, Shangtan Chia. Ah, no lo he puesto. Ya, ahí va. Ahí es un, ahí hay algunos radicales, ¿no? Pero hay otras partes que no necesariamente son radicales y que no necesariamente se escriben en el orden que tú creerías que va. Ah, Rosario tenía, Carmen, perdón, tenías una pregunta. No, más bien era otra Ah, otra. otra acotación. Sí, Ajá. sí. El carácter de Bárbaros del Oeste también parece que se componen por trazos como el de Lao, pero no es exactamente el de Lao. Y Ah, todo eso es o solo una definición, no es que son separados, sino que todo eso significa una sola cosa. a ver, para buscarlo aquí en el diccionario, ¿cómo sería? ¿Cuál es Eh, su pinyin? no me acuerdo porque lo busqué hace tiempo, Ah, ya. pero es de Bárbaros del Oeste, solo recuerdo eso. No dejas con la curiosidad, pero ya de repente después del taller cada uno va buscando ahí esos caracteres que son curiosos. Bueno, antes de que termine el taller, yo le quería dar algunos tips también para que puedan, les ayude en su momento de estudiar el chino y sus estrategias de aprendizaje. Profe, una pregunta antes que pase algo. Sí, sí, En sí. los caracteres antiguos, nosotros sabemos que siempre representaban la forma de algo que existe, ¿cierto? Sí, más o menos esa era la idea con las cosas concretas, porque con las ¿Usted, cosas abstractas eso es imposible. usted por si acaso los ha visto? No, por ahí no hay, digamos, la imagen de algo extraño. No sé, un Algo platillo ex... volador, algo así. Ah, Gigante, no. algo así. No, que yo conozca no. Es que yo tampoco no sé chino antiguo. No. Habría que preguntarle a un filólogo, ¿no? Los filólogos son los que estudian ese tipo de... Ese es su campo de especialidad, Pero ¿no? me llama mucho la atención que quieran retirar, que quieran modificar un Hansi, ¿no? Claro, pero de todas maneras lo que no han hecho ni creo que han querido hacer es borrar los registros de la escritura antigua. ¿Y usted Ahí sabe están los registros. dónde se puede acceder para ver los Hansi originales, ¿no? Que siempre se han utilizado? No, claro, lo puedes investigar por internet, incluso si es que buscas de repente algún autor, algún paper, ¿no? Alguna investigación como te digo, algún filólogo. Yo tenía mi profesor de chino, su esposa era filóloga y estudiaba los caracteres antiguos, pero no tengo el contacto, si no te lo daría, pero más o menos por ahí Entiendo, ¿no? va. Sí, Ok. justo iba a poner el link. Muchas gracias, Gloria. Ese link, perdón, le he puesto solamente a una persona. Este link es para que ustedes puedan registrar su asistencia. Y mientras van registrando su asistencia, les voy contando algunos tips que les puedan servir al momento de afrontar este difícil reto que, como hemos visto, no es que nos parezca difícil aprender la escritura china, es un desafío en sí. Ahora, nos lo han simplificado bastante, sí, pero de todas maneras, aparte, podemos adoptar algunas estrategias para aprender mejor o más rápido. Una de ellas es el Anki Flashcards. Anki es un programa que te hace flashcards virtuales. ¿Y para qué son las flashcards? Para que tú pongas el vocabulario de las palabras que vas aprendiendo y en el anverso, porque
te va a poner, ¿no? Coloca aquí la palabra en chino y abajo la palabra en español. Entonces, ¿qué hace este programa? Cada día te dice, oye, tienes que repasar tus flashcards y te va a poner 10 palabras, por ejemplo, de que tienes que repasar. Tú te va a aparecer la palabra, por ejemplo, ni hao. Y dices, ah, ya, eso es hola. Haces clic y te sale, efectivamente es hola. Ah, ya. Entonces a esa flashcard le pones correcto. Y te la va a programar para volvértela a tomar en 7 días, en 10 días. De repente te sale una palabra que tú no te acuerdas. Por ejemplo, la palabra kaoxin. Y yo pongo, es triste. Y me sale, ah, no, es feliz. Ah, ya, erré. Entonces, esa flashcard me la toma mañana. Porque en eso que me equivoqué, necesito repasarlo más seguido. Y con este tipo de programas te va a ayudar mucho a repasar ahí donde estás fallando, sobre todo en vocabulario. Pero también te puede servir para estructuras gramaticales, también se puede hacer. Y lo mejor de este programa es que muchas veces ya tiene, ya no tienes que tipear tú, porque a veces tiene algunos sets de palabras, ya lo encuentras en internet. Entonces, por ejemplo, palabras, vocabulario para el HCK5, lo vas a encontrar en internet. Y simplemente te toca a ti repasarlo cada día. Es una buena forma de estudiar un idioma porque te obliga a repasar todos los días. Anki-Deck, ¿cierto? Ajá, Anki Deck. Otra página que les puedo recomendar para estudiar chino es esta que es Purple Culture. Esto es para quienes quieran mejorar su caligrafía. Es una forma rápida de hacer planas, hacer tus propias planas, ¿no? Y lo vamos a poner aquí. Purple Culture Worksheet. Vamos a poner worksheet. Entonces, entras a esta página y acá puedes cambiar algunas cosas como el color y cosas que no son tan importantes. Pero lo importante es acá. Acá vas a colocar los caracteres que tú quieres estudiar. Por ejemplo, yo quiero practicar las estaciones. Chun, xia, qiu y dong, dongtian, vamos a poner. Ahí está, dongtian, ya, ahí está. Entonces, voy a colocar aquí, ya está. Esto lo voy a dejar normal. Acá también puedes cambiar cosas como, por ejemplo, cuántas veces se va a repetir el carácter entrazado en gris. Por ejemplo, quiero que se repita 2 veces. Y número de líneas que están vacías, que no tengan ningún carácter para como para repetir 2 líneas, las planas. Pues quiero 0. Bueno, ya, una, ya está bien, una. Vamos a colocar acá entonces Generate Worksheet, que significa generar las planas. Y ya me salió un documento de PDF. Le hago doble clic y ahí están mis planas. Si quieres, puedes poner que se repita este carácter en gris 4, 5, 10 veces para trazarlo, ¿no? Entonces ahí tú mismo puedes hacer tus planas para practicar caracteres chinos. Laushi, alguno que genere dictados. Dictado. No conozco una plataforma que genere dictado, pero lo que puedes hacer es, puedes colocar una lista de palabras en español en un randomizador de palabras en español que correspondan a palabras que sabes en chino. Luego le das clic a la ruleta, por ejemplo, aquí en Wheel of Names, por ejemplo, ¿no? Wheel of Names. Y acá vamos a poner igual, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Y entonces, bueno, no será un dictado, pero vamos a ver aquí y obviamente vas a poner más palabras, ¿no? Ya, me tocó tal palabra, entonces tengo que escribirlo. Algo así se me ocurriría, porque si lo que quieres es como entrenar el oído, para entrenar el oído hay otras páginas también, pero como acá me estoy centrando en escritura, no las he puesto. Una Laushi para entrenar el oído. Eh, Hay una que es La mejor, Pinyin. ¿Cuál? la mejor que tenga. Acá hay una que era Tone Practice, creo. A ver, vamos a ver, vamos. Tone Trainer creo que era.
Ma, Ma, ¿qué será? ma, Primer tono, ¿no? De Ma, mamá. po, no me Ajá. preguntes. Pao, ¿qué tono Oh, será? Oh, Pao, Primero. po, primero. yo, Yo, aceite. yo, Segundo. Segundo. pa, Pa, Primero. ocho. Primero. 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 Y ahí vamos, ¿no? ya, Ya. Eso le toca a ustedes. Segundo. Esta no es la página que suele usar, pero también está simpática. Está simpática. Ujú. Había otro que era para entrenar tonos del pinyin, pero Tan- bueno, tan- ya ustedes van buscando y van sacando, ¿no? Profesor, disculpe, ¿y tendrá una para practicar como una conversación por, Ah, ajá, para practicar conversaciones y ya que sea más fluido el hablar? Ya para los de avanzado, ¿no? Que quieren hacer conversaciones. inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que iba a decir, me has quitado la palabra de la boca. Hay, hay páginas como Toki en la que puedes buscar de repente un Toki, o sea, un personaje de inteligencia artificial que te hable en chino. Aunque creo que si a cualquier personaje tú le hablas en chino, te responde en chino. Profe, yo sé un lugar. A ver, Ir a un cuéntanos. chifa. Ir a un chifa. Ir a un chifa, también puede ser, pero te van a hablar rápido, no sé. En cambio, lo bueno de una inteligencia artificial es que tú puedes agarrar lo que te responde y las palabras que no sepas lo metes a un diccionario y vas a... Yo uso eso a veces para practicar japonés o para practicar chino, las inteligencias artificiales. Y saben que el instituto también tiene su inteligencia artificial, pero no habla chino. Es una para preguntar sobre los trámites y cosas de información del instituto. Sí, eso más bien Bu- estaba pensando, ¿no? Que se puede implementar en la IA para que también Sí, haga eso. están pensándolo. Y yo sé que están pensándolo, pero no sé si es que se dará o no se dará. Igual en esas páginas donde conversas con, no sé, personajes de anime o así, de inteligencia artificial o películas, también pues, como te digo, si tú les hablas en otro idioma, es muy probable que te respondan en el idioma que tú les hables. Así que, de paso que conversan con su crush, con su waifu o con lo que sea, practican el idioma. Y otro, ya que se nos está acabando el tiempo, sí, porque ya nos pasamos de la hora. Sí, Pero, Laushi, ¿sí? perdón que me interrumpa. Estoy viendo la página de la asistencia a eventos académicos Ujú. y me está pidiendo el código del aula. ¿Cuál sería? Sí, para todos. El código del aula es lo que sale en su grupo de WhatsApp, del chat de WhatsApp. Ese que comienza con CG y algo más. En el caso de los niños va a comenzar con CN y unos números. ¿Ya? Ese es el código. Sí, sí, Laushi. Ja. Otra aplicación que les recomiendo es Train Chinese. Lo bueno es que está en español, las aplicaciones de Train Chinese, y también tiene juegos. Tiene juegos como por ejemplo, tiene esta modalidad de escribir tú mismo con tu dedo en el celular los caracteres, ahí te va corrigiendo. Y también tiene, este no es el juego. Ah, Chinese Writer también, ¿no? Que también es de Train Chinese, el Chinese Writer. Es específicamente para escribir caracteres chinos, te va a Este ayudar es, bastante. es Y, una ya, plata. acá está. Este de acá, por ejemplo, hay otras aplicaciones dentro del universo Train Chinese, tiene aplicaciones como el Chinese Number Trainer, que tiene juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te pone 90 y tú tienes que escoger cuál de estos caracteres es 90. Si escoges mal, supongo que te reventará el cohete, no sé, algo pasará. Se revienta el celular. Hello Chinese también es otra aplicación donde pueden practicar. Y bueno, también está los diccionarios, ¿no? Los diccionarios, las páginas de diccionario que a veces tienen, por ejemplo, vocabulario temático y ahí también pueden aprender palabras relacionadas a su área de interés. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Estas son algunas palabras que hemos aprendido el día de hoy relacionadas al tema del taller. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta Ah, o intervención. para enviar el informe al profesor es escrito todo, ¿no? No es un video. Sí, es escrito. Ok. Es escrito.
Buenas noches. Sí. La clase de ser inicio se queda guardada en algún lugar? Queda esto en la página de YouTube del instituto también, el taller. Ahí lo pueden ver. Si es que han llegado tarde, por ejemplo, pueden ver el inicio en YouTube. Claro, yo una consulta. Sí. ¿Va a haber otra clase con diferente temática? Estos talleres, ¿es la primera vez que vienes, Joaquín? Porque no te recuerdo de otros Eh, talleres. sí, sí. No, no, no. He venido de inteligencia artificial y no me acuerdo cuál es. Ah, de comercio. Ah, ya, mira, esos talleres se dan todos los meses, una vez por mes. Así Ah, una vez que por mes. sí, Ah, es una ya. vez al mes. Así que Sí, sí, sí. nos vamos a ver pronto. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido al taller. Espero que les haya gustado. Y nada, no se olviden de, como les dije, rellenar su asistencia el día de hoy, porque si lo dejan para mañana, ya no les va a permitir y ya no van a ganar los puntos extra. O sea que Laushi, hoy Laushi, día. ¿Sí? no me aparece el código del aula. En tu grupo de WhatsApp no aparece un código. A ver, que no quiero mostrar mi WhatsApp. No, no van a ser chismosos. Les muestro mi WhatsApp un ratito, pero no van a ser chismosos, ¿no? Sí. No vale tomar captura de pantalla, después van a estar ahí. Voy a estar famoso. A ver, ¿qué cosa? A ver. Ah, es que ni siquiera carga mi WhatsApp. No vaya a ser que me haya escrito. Laushi, ¿y se le puede hacer consultas a su WhatsApp personal o correo personal? Eh, sí, les puedo dejar mi número si es que quieren algo con respecto al chino o al japonés, que son los idiomas que enseño. Inglés también sé un poco. A ver, lo voy a Sí, dejar sí, lo sé. en el chat, ¿ya? Ahí está. Ahí lo he dejado. También, si es que quieren alguna ayuda con el chino, ahí les puedo. Si que quieren, por ejemplo, las aplicaciones que les he mandado, o las páginas, les puedo pasar los links directamente en ese número. Ya, a ver. Tengo miles de mensajes sin leer, porque como he estado en el taller, todo el mundo me ha escrito. Acá. Vamos a poner acá, ni hao. Ya, para que vean el ejemplo, ¿ya? Para que puedan rellenar, pues si no, no van a poder rellenar. En su grupo de chino les va a aparecer así, en el WhatsApp, en el título. CG 2402006. ¿Ya? Es un ejemplo. Si son de curso de niños, va a comenzar con CN y luego así también unos números. Carmen, ¿tenías alguna duda? Sí, eso era, bueno, en base a la PPT. Los radicales que pusieron en la PPT son todos, que hay en el chino trae simplificado. Ah, ya. Es en acá, sí, en la list, en una que sale Kanji List. Sí, 204 creo que son, que Sí, se parecen. sí, Son, 214. ya. ¿Son todos esos los So- radicales? Son todos esos los radicales, sí. Ya. Ya que la oye. Y están ordenados por número de trazos. Elizabeth, ¿tenías una pregunta? Sí, Laushi, gracias por el taller. Una pregunta. El HSK de todo el libro es hasta qué número, o sea, es HSK 2, 3 o cuando uno termina todo el libro uno hasta qué HSK es, por favor. ¿Cuándo? Es que el libro uno no necesariamente abarca todo el contenido del HSK 1. Lo que tienes que ver antes de tomar ese examen, antes de pagar el derecho a ese examen, es revisar la tabla de contenidos, especialmente los caracteres, el vocabulario que se te pide para el HSK 1. Y incluso yo creo que si has terminado el primer libro, puedes dar el HSK 1, más o menos va por ahí. Pero no te confíes y siempre revisa la lista de vocabulario, porque eso es lo que te van a tomar. O sea, el mismo HSK te da los contenidos.
También hay muchas aplicaciones que son para practicar para el HSK1. Pones en Play Store HSK1 y te van a aparecer muchas aplicaciones que te van a ayudar a prepararte. Sí, sino que creo que el vocabulario de HSK1 no es mucho. Ujú. Como es un poco más, por eso quería saber para poder buscarlo como HSK, HSK 2, 3 o 4, no sé hasta dónde es para poder así buscarlo, porque es más fácil encontrarlo ya todo el material listo para estudiar, dependiendo de qué número es el que se tiene que dar. Sí, sí, yo diría que eso, o en internet también puedes buscarlo, o en las mismas, a veces las aplicaciones ya te lo tienen, te lo dan todo listo. Lo que sí es que las aplicaciones te lo dan todo listo y te ponen mil publicidades, porque de eso ganan, ¿no? Loshi, disculpe, ¿Sí? le habla Flor. Antes escuché que había un libro que para dar el examen de HSK ya prácticamente de ahí sacan las preguntas para el HSK. Lo que entendí fue que ya he estudiado todo el libro, Ajá. va a venir de todas maneras las preguntas que he estudiado en ese libro para el HSK. No. El libro que nosotros usamos en el instituto no tiene nada que ver con el HSK. Te enseña chino y claro, todos los libros te enseñan según niveles. O sea, por ejemplo, no te van a enseñar cosas súper complejas en la primera parte. Siempre te enseñan ni hao y cosas así. Pero el libro no está directamente estructurado con lo que se toma en el HSK. Ya, entendí mal entonces. Ya, Ujú, gracias. sí. Hay algunos libros que se llaman libro de práctica para el HSK1. Eso sí, pero el nuestro no. El chino práctico no necesariamente. Ya, entonces en el libro que viene para el HSK1, entonces Ujú. de todas maneras sí o sí, lo que yo vea en el libro va a venir en el examen. No creo, porque el examen cambiará sus preguntas, pero los contenidos sí. Pero la Pero misma las preguntas estructura. iguales no. Sí, Ajá. ¿no? La misma estructura. Y de repente te vienen los mismos modelos de pregunta. Por ejemplo, rellena qué palabra iría en el espacio en blanco. Por ejemplo, la misma estructura de pregunta, pero no las mismas preguntas. Ya, porque en el inglés para el TOEFL o para los otros tipos de exámenes no vienen, no he visto así libros estructurados, o sí hay. Debe haber, no sé, no conozco de verdad. Hace tiempo que no enseño inglés. Pues del japonés, por ejemplo, sí sé que el Soma Tome es un libro que está específicamente diseñado para rendir los exámenes de clasificación. Pero en inglés debe haber, yo estoy casi seguro que debe haber. Entra a Amazon y ahí vas a encontrar un montón de libros para TOEFL. Ya. Gracias por el dato. Sí. Entre ustedes también se pueden ayudar. Siempre ayúdense entre estudiantes de chino o de idiomas. En Temu también venden. ¿En dónde? ¿Dónde? En Temu En están Temu. los físicos. Sí, la vez En pasada Temu. encontré. ¿En Temu? Mira. Sí, en Temu. También Pones lo compras en línea. HCK1 o HCK2. La vez pasada pedí uno. Bueno, yo pedí un libro en chino así. Bueno, chicos. Ya. Gracias por el dato también. Sí. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos, siendo las 8:20. Aquí cerramos. No se olviden, por favor, como les digo, hacer clic en el link de asistencia, colocar su asistencia y háganlo hoy día, porque mañana ya no se va a poder. Mañana, así ustedes digan, no, es que me olvidé, es que tuve una emergencia, ya mañana las cosas van a estar cerradas. Libros de matemática en chino, no conozco. Si conociera te pasaría el link, pero no conozco. ¿Cómo debe ser, no? Eso debe ser interesante. Bueno, entonces nos vemos el próximo mes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Wang An, que descansen. 谢谢。谢谢老师，再见。谢谢老师。谢谢老师，谢谢老师，再见。谢谢。